Buenos días, bienvenidos a la Escuela Dominical. Hoy 7 de mayo de 2023. Queda pendiente darle un remate a la doctrina de la justificación por la fe, abordando Romanos capítulo 8 versos 28 y 29 para encontrar el orden de la salvación, que es un tema que los teólogos han prestado bastante atención y consideran muy importante. En latín se le llama ordo salutis, el orden de la salvación. Entonces, si hacemos lectura de Romanos 8, 28 y 29, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, verso 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hay un orden. El apóstol Pablo está presentando una secuencia de eventos redentivos. Esa secuencia está ahí. Tal vez la secuencia no es tan detallada porque hay otras partes de la escritura donde presentan otros elementos, pero esta secuencia podría ser la más importante o la más general. Entonces, ¿cuál es el primer evento redentivo con el que empieza? Que conoció. Conocer. ¿Ese es un evento redentivo? Sí. Pues según la escritura se ve que sí, porque a los que antes conoció, ¿qué pasó? También los predestinó. Predestinación. ¿Qué sigue? Transformó. A los que antes predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero el evento es predestinar. El hecho es predestinar. En el 30 sí, a los que predestinó, ¿a estos qué pasó? Llamó. Llamamiento. Después, ¿qué sigue? Justificó. Justificación. Justificación. ¿Qué más sigue? Glorificó. Glorificación. Pero aquí hay uno que falta. ¿Cuál es el que falta? Pero ya lo ha mencionado. ¿Qué sigue después de la justificación en Romanos? Porque el mismo apóstol lo menciona en Romanos. Santificación. Y mencionado aquí después de predestinación, porque dice que es predestinados para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces aquí, hechos conformes, ¿no? Hechos conforme a la imagen. Dice ser transformados según el... O transformados. Esta es la santificación. Sí, fuimos predestinados para ser santificados, ¿cierto? ¿Dónde está la fe? ¿En qué punto va la fe? Desde el comienzo. ¿Cómo? Desde el comienzo. La fe aún no. La fe surge con el llamamiento. Cuando dice la escritura, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ahí está ocurriendo un llamamiento, ¿sí? Los teólogos hacen una diferencia entre el llamamiento externo y el llamamiento interno. El llamamiento externo es la obra del evangelista. Obviamente el evangelista está obrando en el poder del Espíritu Santo, la palabra obra en el Espíritu Santo, pero entonces hay algo que ocurre dentro de la persona en ese llamamiento. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba predicando y había una señora, una empresaria, una emprendedora llamada Lidia, y ella estaba escuchando, y como dice la escritura, que Dios abrió el corazón de ella para que recibiera lo que decía Pablo. Entonces ese es el llamamiento interno. Ese llamamiento interno, entonces a continuación brota la fe. ¿Sí? Entonces está el llamamiento interno. El siguiente evento en el ordo salutis, este es el ordo salutis, el siguiente evento es la fe. Y por la fe se es justificado. Cuando decimos la fe, esto incluye el arrepentimiento o la convicción de pecado. Eso abarca la convicción de pecado, es el arrepentimiento. Y la fe, esta fe es la fe sola, es la fe sin obras. Aquí no hay ninguna obra.
Dios predestinó, llamó, la persona tiene fe por causa del llamamiento interno y es justificado. ¿No? ¿Cuál obra? Ahí no hay ninguna obra. ¿Sí? Las obras vienen cuando la persona es transformada a la imagen de Cristo. A grandes rasgos, entonces, esta es el ordo salutis. ¿Sí? El orden de la salvación es importante. Noten que el apóstol Pablo habla de conocer. Entonces, ha surgido la opinión de que Dios sabía quiénes iban a aceptar a Cristo y los predestinó, pero no es así. El profeta Amós decía: a vosotros, solo a vosotros, le decía a su pueblo del Antiguo Testamento, a su pueblo, decía: solo a vosotros he conocido de todos los pueblos de la tierra, solo a vosotros he conocido. En ese sentido de la palabra conocer, es decir, que esa opinión que dice que Dios sabía quiénes iban a aceptar a Cristo, está sosteniendo que ese conocimiento de Dios es un conocimiento intelectual, que sabe quién va a aceptar a Cristo, pero ese no es el sentido de la palabra conocimiento como lo expresaban los profetas. Los profetas decían: solo a vosotros he conocido de todos los pueblos de la tierra. Eso no quiere decir que Dios no conocía sino a los hebreos y él no sabía quiénes eran los griegos, ni sabía quiénes eran los fenicios, ni sabía quiénes eran los persas. No, eso no es lo que está diciendo ese texto. El texto está diciendo que él se concentró sus planes, su solidaridad, la encaminó hacia ese pueblo, ¿sí? Entonces, en ese sentido es la palabra conocer, no en un conocimiento intelectual o puramente intelectual. Es un conocimiento que abarca el amor, ¿sí? De hecho, la misma escritura dice que Dios creó a Adán y a Eva y que después, pasado un tiempo, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Conoció a Eva. Eso no quiere decir que había hablado con ella antes, pero que no se la habían presentado. Él realmente no sabía quién era, sino que hasta que se la presentaron. Eso no es así. No fue que a Eva se la presentaron a Adán. No, sino que ese conocimiento es un vínculo de amor. Ese vínculo de amor. Entonces, ese vínculo de amor es este. Dios nos amó antes, ¿no? El amor, ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Consiste en eso. Eso es lo que acontece. Ese es el primer evento redentivo. Y es lo que causa la predestinación. La predestinación no es que Dios ya sabe qué es lo que va a pasar, no, sino que Dios dispone todo lo que va a pasar, incluyendo las cosas de la redención. Que si ese es un misterio, sí es un misterio. Un misterio. Entonces, un misterio que nosotros tenemos que reconocer que es un misterio que es así. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo lo está revelando. Entonces, este es el orden. Este es el orden de la salvación. Sí, Dios habla de los escogidos. Sí, Dios habla de los escogidos, pero es un tema, es un misterio. Entonces no puede pasar de que porque es un misterio o no, yo no lo comprendo, entonces no es así, lo sacamos, porque entonces tocaría sacar la doctrina de la Trinidad y también la encarnación, porque son misterios. Si no los entiendo, entonces los ponemos a un lado. Y decimos que no, que como que son sospechosos o no creemos mucho en ello, no, porque son misterios. Precisamente esos misterios son los que más hay que creer: la encarnación, la Trinidad y por supuesto la predestinación. Entonces, por ser misterios, por ser revelados, misterios revelados, pues requieren que sean creídos de nosotros, que nuestra fe esté puesta sobre esas doctrinas. 24-25 dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahí hay tres elementos. Esos tres elementos, ¿cómo cuadran con esto que está hablando ahorita? Con este ordo salutis. Yo diría que se está refiriendo a esta sección, las tres cosas que están ahí.
justicia, dominio propio y el juicio. La justicia es la base de la justificación. La justicia de Dios es esa solidaridad, esa base, que la justicia podría también entenderse como todo esto. Todo eso es la justicia de Dios, todo está metido ahí en la justicia de Dios. La justicia de Dios es la solidaridad, la gracia gratuita. Empieza conociéndonos, ¿sí? Escogiéndonos, ¿sí? Hasta la absolución, ¿sí? Todo eso podría considerarse la justicia. La justicia de Dios es ese atributo de Dios porque eso, por el cual nosotros recibimos solidaridad. Después viene el dominio propio. El dominio propio es un aspecto, es uno de los ingredientes que muestran la transformación que tenemos. ¿Sí? Y finalmente, este proceso final acontece en medio del juicio final, la glorificación. En cuanto a la predestinación, pues hay mucha gente que, o sea, ese es un tema muy amplio, ¿no? Sí. O sea, tiene muchísimo para hablar, pero hay muchas personas que creen que, o sea, que es injusto eso, de que Dios haya escogido a unos y que haya dejado a otros. Pero en cuanto a eso de la predestinación, pues sí, como decías tú, es un misterio. Es un misterio. Es un misterio, pero de todas formas, pues no podemos echarle la culpa a Dios porque, o sea, por mi condición, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. si la persona, el Señor a todos, como dice también la Biblia, dice que a todos nos ha puesto en nuestro corazón, sabemos que existe un Dios. Todos, nadie puede decir que no, yo no conocía de Dios, porque el Señor va a decir, Dios les ha puesto en sus mentes y en sus corazones que existe un Dios. Entonces, en cuanto a eso, pues no podemos nosotros decir que era que yo no conocía ni que no sabía, porque precisamente esa misma conciencia nos va a decir que sí existe ese Dios. Pero entonces, ahí está, digamos, no sé, me parece que dentro de todo eso entra también nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, la responsabilidad nunca se anula, ni siquiera la caída del hombre anula la responsabilidad. La caída del hombre no anula la responsabilidad, el hombre sigue siendo igual de responsable ante Dios en relación a cómo lleva su vida, en relación a la ley de Dios, en relación a la ley de vida, el hombre es responsable. Entonces, precisamente, si se condenara toda la humanidad, si ninguna persona se salvara, todos serían responsables de su condenación, ¿no? Dios no sería responsable de esa condenación. Y cuando habla de la predestinación, de que entonces, la pregunta que siempre se hace, ¿no? De que entonces un bebecito, si no ha hecho bien ni mal, por decirlo así, que todavía está tan bebecito, sí, que entonces Dios, ¿por qué lo permite que se vaya a morir? ¿Y para dónde coge? ¿Y para el cielo o para el infierno? Ese es un ejemplo que se toma, pero cualquier persona de cualquier edad, una persona así como yo, por ejemplo, estoy en la misma condición de un bebecito, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos. Entonces Dios puede elegirnos cuando Él quiere, por pura solidaridad, por pura misericordia. Esta lección, a propósito, hay que tener claridad que es incondicional, ¿no? Porque la teoría moderna que el mundo evangélico enseña es de que la predestinación o la elección es condicional. Pero ¿de dónde pueden sacar eso? ¿Cómo pueden sacar eso? Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces ¿cómo estamos esperando que el cadáver se mueva para ir a salvarlo? No es, para que, sí, Dios está esperando que el cadáver dé señales de vida para salvarlo. Eso no tiene sentido. La predestinación no es condicional. Eso de que Dios sabe quién va a aceptar a Cristo y entonces lo predestina, no tiene sentido. Es solamente una trampilla intelectual para uno salirse de sacar la idea de que Dios nos puede predestinar.
salirse para no aceptar el misterio. ¿Por qué Dios no predestinó a Faraón? Buena pregunta. ¿Por qué lo endureció? Entonces Pablo en el capítulo 9, como él sabe que, como Pablo cuando escribe en el capítulo 9 de Romanos, él escribe como sabiendo que hay personas que le van a reaccionar a lo que él está diciendo. Él está diciendo, pues es que Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra. Y el mismo Judas, ¿no? Sí, y lo que pasó con Judas, ¿por qué no predestinó a Judas? Si Dios sinceramente, y es así, Dios sinceramente no quiere que nadie se pierda. Entonces nosotros estaremos sacando varias partes de la escritura, pero precisamente el misterio en qué consiste, en que hay varias verdades de la escritura que pueden ser paradójicas, pero yo no puedo sacar unas verdades para quedarme con unas. Yo no puedo decir, por ejemplo, en el caso de la encarnación, yo no puedo decir que saco aquellas verdades que muestran a Cristo como Dios para yo creer de que Cristo es un hombre. O no puedo hacer lo contrario, sacar los textos que lo muestran como hombre para decir que me quedo con el Cristo divino. Entonces, de la misma manera, no puedo sacar los textos que hablan de la predestinación para decir que el hombre elige. Pero tampoco puedo sacar los textos que hablan de la responsabilidad del hombre para quedarme con la soberanía de Dios. No se puede. Precisamente, ¿por qué? Porque es un misterio. ¿En qué consiste el misterio? En que Dios es soberano y al mismo tiempo el hombre es responsable. Si nosotros entramos de lleno a la encarnación, vamos a encontrar que a nuestro intelecto lo golpea la escritura, y lo mismo va a pasar con la Trinidad. Si nos metemos de fondo a la Trinidad, la escritura nos va a golpear la mente, y si entramos a la predestinación va a pasar exactamente lo mismo. Entonces no puede ser que porque la Trinidad es un misterio entonces no la enseñemos. No, tenemos que enseñar toda la revelación, todo el consejo de Dios, pero la escritura nos muestra, esto no es un conocimiento puramente intelectual de Dios. Dios se vinculó con esa persona, la amó y la predestinó, determinó su destino eterno y la llamó para que la persona pudiera tener fe. No podría esa persona tener fe ni ser santificada si esto no hubiera ocurrido. ¿Por qué no ocurrió con Faraón? Porque a Dios le complació endurecerlo. ¿Por qué? No sé por qué, porque ese es el misterio. Concluiremos, dice el verso 14 del capítulo 9. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? No, de ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. El Señor precisamente dice, mire, a Ezequiel fue el que le dijo, era los huesos secos. Estaban muertos, se le había consumido la carne, estaban secos y más resecos en un desierto, que estaban más muertos que nada. Más muertos no se podía. Más muertos no se podía. Cuando le dice a Ezequiel, hábleles. Ezequiel, perfectamente como nosotros, pero Señor, ¿qué es? ¿Eso qué? ¿Está muerto ya? ¿Cómo le va a poder...? Sí. Y mi naturaleza dice, pero qué, ay Señor, eso ya está muerto, o sea, ¿qué? Está un palo, un hueso ahí, y cuando él le habla, el Señor comenzó a crear, a unir primero los huesos, porque ni siquiera era un hueso que fuera de otra persona, sino tenían que ser los huesos que eran, ¿sí? Para que encajaran bien, y después comenzó a crear en ellos esa vida de una cosa muerta, más muerta no se podía. Entonces son cosas que uno en su mente no entiende, no es fácil de entender, y muchas veces, como su merced alguna vez a alguien le decía, simplemente me entrego, Señor, mi mente no entiende eso y no se va a poder de pronto entender porque es un misterio precisamente. Señor, pues, lo dice tu palabra que a unos escogió, a otros no escogió. Sí, pero a mí también todavía, digamos, a uno como que cuestiona, pero Dios entonces es injusto, y no es injusto, el Señor no es injusto. En el capítulo 9, verso 14, entonces dice ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues claro que esa es la pregunta que van a decir las personas. Es natural que todos pensemos así.
En ninguna manera, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Porque la Escritura dice al verso 17, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Uy, no, pero son palabras muy duras que no entran en nuestra mente, pero deberían entrar en nuestra mente, porque la tentación es hacer que no vimos estos versos. Doctrinalmente hacemos que no los vimos y aceptamos todos los demás textos, menos estos no entran en nuestro sistema, pero deben entrar, porque debemos ser fieles a toda la Escritura. No podemos ser selectivos con la Escritura y quedarnos con la parte que nos gusta y la parte que nos golpea o que no nos gusta. Entonces no lo podemos, no puede ser que no lo aceptemos. Es un misterio. El misterio el misterio no está hecho para ser solucionado. De que Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos, es mucho más grande de lo que nuestra misma mente se imagina, está más allá de toda imaginación y todo pensamiento.